Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de el programa producido por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Departamento de Humanidades. Gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de este programa Apúntalo. Hoy vamos a estar tocando sobre un tema muy interesante, un tema muy pertinente, a lo que son los derechos, la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Es el tema de los derechos laborales y su vínculo con los derechos humanos. Eh, Estamos viviendo una época de un capitalismo neoliberal global en el que se presentan conceptos como el de libertad y se asocian con la desregulación no tan solo de los mercados, sino también de las leyes que protegen o que tradicionalmente han protegido a la clase trabajadora, que han sido producto de luchas de la clase trabajadora organizada. eh, los derechos laborales, a pesar de haber sido reconocidos desde muy temprano en el siglo XX, en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 como derechos humanos, eh, todavía no podemos decir que sean percibidos de esa manera. Quedan muchas dudas sobre qué significa eh, tener un derecho laboral, qué es un derecho laboral en la práctica, ¿no? Y por qué y cuál sería el vínculo con los derechos humanos. Así que vamos a estar hablando de este tema y tengo el enorme placer eh, para que nos aclare todas estas dudas de tener como invitado al compañero licenciado Carlos Quirós, abogado laboral, muy comprometido con los derechos de la clase trabajadora, un abogado a quien admiro y eso es extraordinario, por tanto que se critican los abogados, eh, y compañero con quien he tenido el placer de colaborar muy estrechamente porque también ha representado constantemente a la APU en muchas de sus luchas desde la dimensión jurídica. Así que bienvenido, Carlos. Gracias, José Raúl, por esas amables palabras. Me has hecho sonrojar. De verdad que un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por, ¿verdad? La generosidad de tu tiempo, compartir este espacio con nosotros y estar disponible para responder estas preguntas que te voy a hacer y sobre todo tener esta conversación contigo. Así que me gustaría empezar con lo más sencillo. Eh, Nosotros usualmente, y cuando digo nosotros me refiero a aquellos que estamos muy vinculados al mundo sindicalista, hablamos de los derechos laborales y lo damos como una idea que todo el mundo entiende, ¿no? Y lo vemos como algo, un dado, ¿no? Pues hay derechos laborables, pero yo pienso que esa noción no necesariamente es muy clara para muchas personas. ¿Qué son esos derechos y cuándo surgen esos derechos? Y te hago la pregunta, y comienzo con esto, Carlos, porque te hago una pequeña anécdota, ¿no? En mis cursos de humanidades, parte de los temas que cubrimos, en algunos de ellos, es el surgimiento de la noción misma de que los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos. Eso es algo que no siempre existió. Pero ¿desde cuándo podemos hablar de esa noción de derecho? Eh, ¿De dónde surge esa noción? Me gustaría que, ¿verdad? Que tú pudieras hablarnos un poquito sobre eso. Bueno, la pregunta de por sí es compleja, porque cuando hablamos de derechos laborales, generalmente a lo que nos referimos es a los derechos que tienen las trabajadoras y los trabajadores dentro del sistema en que vivimos, o sea, del sistema capitalista de producción, que en términos históricos es un sistema relativamente joven. O sea, si vamos a sistemas anteriores, como por ejemplo la esclavitud o el sistema medieval, pues hablar de derechos laborales es como una especie de contrasentido, ¿no? Por ejemplo, en la esclavitud, pues una persona, un esclavo, no era persona, era una cosa, o sea, y se trataba como cosa. Y el único derecho laboral, si se quiere, era que habían unas determinaciones que trataban, determinaciones del Estado, que de alguna manera limitaban el que se pudiera abusar o destruir la cosa, que era el esclavo. O sea que derechos laborales como tal no existían. Ahora, en la medida en que se va desarrollando el sistema capitalista y las personas, los trabajadores y las trabajadoras tienen que vender su fuerza de trabajo al patrono mediante una relación de carácter contractual, que entonces ya es diferente a lo que existía anteriormente, pues entonces se empieza a plantear la necesidad de que en ese contrato de trabajo
o a través de la legislación se puedan reconocer unos derechos de la persona que trabaja. Y de ahí es que surge la noción de los derechos laborales como tal. Los derechos laborales han ido evolucionando a partir de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. O sea que yo pienso que una cosa es reconocer, y yo creo que esto es trascendental, revolucionario, reconocer la noción misma de que los trabajadores y trabajadoras que venden su fuerza de trabajo tienen unos derechos. Y luego, Exactamente. claro, y luego es ir definiendo cuáles son esos derechos. Y eso han ido evolucionando en el siglo XX, ¿verdad? Sin embargo, el derecho de libertad sindical, que me gustaría que me explicaras, ¿verdad?, qué es el derecho de libertad sindical, ha sido reconocido, y cuando digo reconocido, yo creo que hay que hacer énfasis, se logró que se reconociera, gracias a la lucha de trabajadores y trabajadoras, como un derecho humano en el 48. ¿Qué es el derecho de libertad sindical y por qué es considerado un derecho humano por las Naciones Unidas? Bueno, es importante esa aclaración que tú haces porque originalmente el hecho de que un grupo de trabajadores se reunieran para exigir, por ejemplo, un mejor salario, unas mejores condiciones de vida, era un delito. O sea, y era castigable tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, porque se consideraba como una especie de conspiración para fijar el precio del trabajo. O sea, y en ese sentido, el esquema legal vigente, de la misma manera que en el pasado justificó la esclavitud, justificó ya en el siglo XIX y principios del XX el que se castigara a los trabajadores que se unieran. Ahora, a través de la lucha que se da en diversos países del mundo, pero vamos a enfatizar quizás Estados Unidos y Puerto Rico, que es lo más que nos atañe, se empiezan a dar una serie de luchas mediante la cual finalmente el Estado reconoce que los trabajadores pueden tener sus propias organizaciones y pueden entonces negociar sus propias condiciones de trabajo. Es un proceso largo, es un proceso donde hubo mucha sangre, mucha cárcel, hubo movimientos insurreccionales en Estados Unidos, trabajadores tomaron varias ciudades en la búsqueda de esos derechos laborales. Y entonces finalmente, ya a nivel internacional, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, es que se reconoce los derechos laborales como un derecho humano. Y esto es un paso trascendental porque ciertamente cuando tú vienes a pensarlo, en un sistema capitalista, la inmensa mayoría de la gente tiene que trabajar. Y entonces, si las personas que trabajan no tienen derechos en su lugar de empleo, entonces lo que estamos hablando prácticamente es de una esclavitud moderna, donde el patrono puede hacer y disponer de los trabajadores, que ahora se llaman, antes se llamaban recursos humanos, ahora se le llaman, bueno, hay otro nombre más terrible que recursos humanos. Eh, y en ese sentido, los derechos laborales de lo que estamos hablando es de derechos para la inmensa mayoría de la población. Personas que tienen que salir a trabajar y a cambio reciben un salario. Y esa persona puede ser desde que el que recoge la basura hasta el profesor que tiene 3 doctorados. O sea, es toda la gama de personas que tienen que trabajar para recibir un salario a cambio. Y esa transformación que tú describes con el surgimiento del capitalismo y esta transformación de relaciones de producción y el surgimiento, ¿verdad?, en masa de los asalariados, eh, produjo grandes reflexiones de pensadores que todavía tienen una influencia en la forma, ¿verdad?, cómo los trabajadores hoy en día podemos entender la sociedad. Eh, Engels definía eso que tú estabas presentando, la diferencia entre esclavitud y asalariado, como que el esclavo se vendía de un golpe, pero el asalariado vendía poco a poco, día a día, su fuerza de trabajo, ¿no? La Sí, diferencia. sí. Así es. No, Y, ciertamente, y en ese sentido, por eso es que es importante este reconocimiento que se hace a través de la Organización de las Naciones Unidas en el 1948. De hecho, el pasado 10 de diciembre se conmemora, ¿no?, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y básicamente se reconoce en sus disposiciones, en el artículo 20, el derecho de toda persona
a libertad de reunión y de asociación. Entonces, eso es de fundamental importancia porque lo primero que fundamenta el derecho laboral es el derecho de que los trabajadores puedan unirse unos a otros para entonces negociar o conquistar mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Fíjate que lo que te había señalado antes. Previamente, el hecho de que unos trabajadores se unieran y se reunieran era un delito. Así que el primer derecho que hay que reconocer es el derecho de libertad de reunión y de asociación. Entonces, luego de eso, establecer una serie de derechos que están en el artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos, derecho al trabajo, a la libertad de tú elegir el trabajo donde quieres trabajar, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, protección contra el desempleo, remuneración equitativa, que asegure una la dignidad humana, o sea, que no reciba salarios de hambre, el derecho a fundar sindicatos, entonces se establece como una disposición específica que luego va a ser redefinida por la Organización Internacional del Trabajo, en lo que se llama el convenio 87, si la memoria no me falla, que es el derecho a la libertad sindical. Y por ahí figura también el derecho a la huelga, me parece. Sí, naturalmente. O sea, son unos derechos que son germanos. O sea, primero el derecho a la organización, que es la variante del derecho a la asociación, el derecho a negociar junto con otros trabajadores los salarios y las condiciones de empleo, y entonces el derecho a la acción sindical, que es la acción concertada que incluye el derecho a la huelga. Incluye los paros, las huelgas, las manifestaciones, los piquetes, o sea, todo tipo de acción concertada. Eso es como un paquete. O sea, si tú tienes derecho a organización, pero no tienes derecho a negociación, pues entonces ¿de qué estamos hablando? O si tienes derecho a organización y a negociación, pero no tienes el derecho a la acción concertada, pues ciertamente son derechos truncos. Y es interesante porque desde el punto de vista de los intereses, ¿verdad? Y el discurso que puede tener alguien a partir de los intereses, ¿verdad? Como parte de un grupo en la sociedad, eh, los trabajadores asalariados nos deberíamos sentir todos y todas identificados con esos derechos, ¿verdad? Y ahora podemos hablar un poco de cómo eso ha evolucionado en el siglo XX y los efectos que ha tenido en nuestra calidad de vida, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, a partir de cierto momento, y sobre todo con el, yo diría, y tú me dices si estás de acuerdo con esto que te voy a presentar, con todo el aparato de propaganda del capitalismo neoliberal, ha habido como una tergiversación en donde muchos trabajadores y trabajadoras, me parece a mí, adoptan como una trampa, ¿no? Un punto de vista que es más bien patronal, es más bien en contra de sus propios intereses, cuando se defiende hoy en día valores antisindicalistas a nombre de la libertad, ¿no? Un poco fundamentados en la visión de que lo que tenemos nosotros hoy en día como individuos, nuestra calidad de vida, se puede defender y se puede mejorar desde el punto de vista individual, porque en este sistema capitalista todo el mundo tiene la oportunidad de llegar a tener una muy buena calidad de vida, depende luego de lo que tú hagas o no hagas, así que los que están chavados, los pobres, ¿verdad? Es culpa de ellos que no tienen o la capacidad o no tienen el interés o no tienen la moral para sobresalir. Yo lo veo eso como dos discursos que se oponen. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, ciertamente, porque cuando hablamos de una palabra como la que tú mencionas, la libertad, o sea, que las personas puedan hacer lo que quieran a nivel individual, etcétera, etcétera. Si tú vienes a ver, la libertad va a significar diferentes cosas para diferentes personas, dependiendo de la clase social a que pertenezcan. Por ejemplo, si yo soy un patrono y yo defiendo la libertad, como lo hacen públicamente, pues la libertad para mí es la libertad de contratar trabajadores al precio más bajo posible, la libertad de ofrecerle los menos derechos posibles, la libertad de no reconocerle ni licencia de vacaciones, ni licencia de enfermedad, la libertad que yo tengo de no pagarles un plan médico. O sea, todas esas son libertades del empresario, de la empresa. O sea, que cuando uno dice, uno no puede decir yo defiendo la libertad en abstracto, porque la libertad en abstracto lo que hace es que justifica la libertad que tienen los poderosos, los patronos,
los gobiernos de hacer lo que les dé la gana. Y ciertamente cuando eso tú lo contrapones a la libertad de los trabajadores, si lo ves a nivel individual, pues un trabajador individual no puede lograr gran cosa. Necesita entonces esa libertad, que se le reconozca ese derecho a asociarse, a negociar, a actuar colectivamente de manera tal que pueda confrontar la libertad del patrono de imponer sus condiciones de trabajo. El, eh, y yo pienso que la función de los sindicatos como un instrumento para mejorar la calidad de vida de muchos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico y en los Estados Unidos eh, ha llevado a una pequeña trampa, ¿no? Cuando hoy en día, digo, y vamos a referirnos a hace 30, 40 años, porque quiero hacer una diferencia entre hace 30 años y lo que está pasando hoy en día. Yo creo que podemos marcar esa diferencia. Pero hay una serie de derechos eh, que muchas de las nuevas generaciones que no tienen una educación sindical piensan que llegaron porque el patrono quiso ceder, porque les quiso dar el fin de semana, porque les quiso dar 8 horas de trabajo, porque les está concediendo unas licencias por enfermedad o por vacaciones porque sale de su buen corazón y se pierde un poco la historia de que esas son conquistas que no se lograron de manera individual, que se lograron gracias a ejercer ese derecho sindical, que es un derecho humano, porque de ese depende la calidad de vida y la vida de muchos trabajadores y trabajadoras en nuestras sociedades. Eso Sí. es correcto. Eso es correcto. Y de hecho, si tú miras la historia del reconocimiento de los derechos laborales en Puerto Rico, están íntimamente ligados al desarrollo de una mejor calidad de vida. O sea, a principios del siglo XX, había centrales azucareras que pagaban a sus trabajadores no en dinero, sino lo que se llamaban las fichas o los vales, para que entonces ese trabajador fuera a la tienda del propio empresario, al dueño de la central, para comprar los productos a sobreprecio. O sea que era una doble explotación. No solamente la explotación al momento de trabajar de sol a sol, sino también cuando se le daba la ficha o el vale, solamente podía ir a un solo sitio a comprar lo que necesitaba para su familia. O sea, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida de una familia trabajadora bajo esas condiciones? Pues ciertamente por eso es que se desarrolló la organización sindical, las grandes huelgas de la caña, el desarrollo de otras acciones de carácter militante para lograr que se diera la negociación colectiva y se mejoraran las condiciones de empleo, se mejoraran los salarios, y eso tú lo vas a ver durante toda la primera mitad del siglo XX, cómo se va desarrollando de una manera muy efectiva. Sin embargo, con el desarrollo de esta nueva etapa del capitalismo, ¿verdad? Que distinguimos como capitalismo neoliberal, no tan solo ha habido un cambio que yo describía desde mi punto de vista en el discurso, también yo entiendo que ha habido un cambio en las condiciones materiales, ¿no? Y ha habido un retroceso, ¿verdad? Tú lo ves así, ha habido un retroceso en las conquistas ganadas a través de la lucha sindical. ¿Cómo tú describes lo que ha ocurrido? Ciertamente, porque en la medida en que se va planteando una visión neoliberal de la sociedad, lo que se está planteando es que se le tiene que reconocer a los patronos la más amplia libertad para desarrollar sus negocios y que el Estado debe salirse de todas las actividades económicas que de alguna manera puedan competir con las actuaciones de los diversos patronos. Por ejemplo, ¿por qué debe haber educación pública? Eso debe ser un negocio, según nos dicen los patronos. ¿Por qué debe haber una universidad del Estado? No, 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 que hayan universidades solamente privadas, porque se debe privatizar todas aquellas áreas donde el Estado está participando, está involucrado, para pasarlo a la empresa privada para que se convierta en una forma de generar unas mayores ganancias. Así que vamos a ver desde que se comienza a hablar del tema del neoliberalismo, cómo se dan procesos como la venta de la telefónica, cómo se da la venta de las navieras de Puerto Rico, cómo se dan los procesos de privatización incluso de las cárceles en un momento dado, la privatización del sistema de salud que ha resultado ser un desastre para este país. O sea, es colocar en manos privadas para conseguir el beneficio y el lucro personal lo que antes era un servicio público. Y eso es una de las características principales del neoliberalismo. Hay otras adicionales, pero esa es una de las principales. Te voy a hacer una pregunta un poquito tricky para un abogado. Ajá. Los, los derechos que tiene la clase trabajadora,
son los que se expresan a través de leyes. Es decir, la lucha sindical eh, implica como objetivo transformar el aparato jurídico, o los derechos no se tienen que expresar necesariamente a través de leyes para poder ejercerse y que existan. ¿Qué tú crees de eso? Los derechos, uno puede dividir esto. Hay los derechos reconocidos, o sea, la ley te reconoce una serie de derechos. Hay otros derechos que tú tienes que conquistar y ejercerlos en la calle. Y yo creo que el mejor ejemplo de esto fue lo que hizo la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes allá para la década del 70, que no se le reconocía el derecho ni a la huelga ni a la negociación colectiva, o sea, porque eso era tabú en la universidad. Y entonces los compañeros y compañeras se tiran a la huelga, hacen un proceso huelgario sumamente extenso y conquistan el derecho a la negociación colectiva. O sea, en ese sentido actuaron y conquistaron un derecho que luego se va a codificar en unas certificaciones, que son las que se han venido aprobando y que ahora más recientemente se quiere dejar sin efecto por la cuestión esta de la Junta de Control Fiscal y los planes fiscales, etcétera, lo cual es otro tema, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con lo mismo, qué derechos el Estado va a reconocer y qué derechos los trabajadores tenemos que conquistar. Sí. Eso es un tema que tenemos en agenda para un apúntalo, porque nosotros, por lo menos, yo no sé si en el pasado hemos tocado, no me consta en el programa apúntalo, el tema particular de la historia de la hermandad. Me parece que sí, pero no me consta. Pero yo sé que a nivel de las discusiones de educación interna en la APU, nosotros sí hemos discutido el tema, ha sido parte de nuestra educación sindical, como tú lo presentas, un ejemplo de un camino importante de lucha y de un sindicato que ha sabido defender históricamente sus derechos a partir de su militancia y no dependiendo solamente o necesariamente de lo que esté escrito o reconocido, ¿no? Eh, Claro. así Y no que solamente reconocer esa acción valiente de la hermandad, sino entonces contraponerlo a las violaciones a la libertad sindical que existen en Puerto Rico y específicamente en la universidad. O sea, en Puerto Rico no rige el régimen internacional de libertad sindical reconocido por la casi totalidad de los países del mundo. Aquí lo que hay es un régimen bien reglamentado, bien estricto, donde no se permite prácticamente la negociación colectiva. Se reconoce por un lado, sí hay un derecho a la sindicalización, pero los empleados públicos no pueden, o los que están en la universidad no pueden, o los que están en los municipios no pueden, y entonces cuando tú vienes a ver quién puede, o sea, es un sector bien minoritario. Y de hecho, en Puerto Rico, en la empresa privada, se estima que en estos momentos hay un 2% de sindicalización, que es una barbaridad. O sea, cuando, y es por las trabas que pone el Estado que violentan lo que se reconoce a nivel internacional como libertad sindical, donde le requieren que tienen que recoger tarjetas, que tienen que ir a una elección, que permiten al patrono que haga campaña en contra del sindicato. O sea, le ponen tantas trabas a la organización sindical que los trabajadores básicamente terminan individualmente, solitos, tratando de negociar mejores condiciones de empleo. bueno, en el caso de la APU, nosotros llevamos años, luego de haber recogido las firmas suficientes para solicitar unas elecciones sindicales y que se nos reconozca como representante exclusivo. Y eso ha sido años que ha dormido el sueño de los justos encima de un escritorio de algún burócrata. Y Eso es, eso es una agenda política, eso eso es así. no es solamente, digo, aquí sabemos que la burocracia es terrible, ¿verdad? Pero aquí hay otros elementos, ¿verdad? Que explican eso. Eh, también fíjate, ya nos estamos acercando al final, así que te voy a hacer una pregunta que habíamos comentado antes de grabar que puede salir para cualquier lado, pero me No, parece que es una pregunta importante. Eh, a nivel de la sociedad, ¿cómo nos beneficiamos como sociedad con el fortalecimiento, reconocimiento y fortalecimiento de los derechos laborales? Qué tú dirías sobre eso, Carlos? bueno, primero hay que definir qué tipo de sociedad queremos. O sea, si queremos una sociedad donde haya un pequeño grupo de personas con mucho dinero y mucho poder y la inmensa mayoría de nosotros estemos sin ningún tipo de poder y con muy poco dinero, pues obviamente los derechos laborales no son importantes. Esa es la visión que se ha venido transmitiendo en Puerto Rico por parte de los patronos y el gobierno durante los últimos 40, 50 años. Ahora,
nosotros, si queremos realmente reivindicar la dignidad humana, las condiciones de empleo, los mejores salarios, las mejores condiciones de empleo, que se nos respete en el trabajo. O sea, ¿cómo es posible que en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Estado, no haya un procedimiento de querellas establecido durante el cual un docente puede ir a radicar una querella porque se le está violentando un derecho? O sea, es un absurdo. Es la cosa más patética que se puede ver, porque en Puerto Rico no se defienden esos derechos laborales. Así que en ese sentido, hay que definir qué tipo de sociedad queremos. Yo aspiro a una sociedad donde las personas puedan trabajar para aportar a la sociedad y no necesariamente porque quieren hacerse ricos. Y donde realmente las necesidades de cada cual se puedan cumplir. Necesidades de educación, necesidades de techo, necesidades de salud. Esas necesidades puedan cumplirse. Y ciertamente los derechos laborales son fundamentales porque logran, a través de la negociación colectiva, que se reconozcan algunos de esos derechos. Por ejemplo, el derecho al plan médico. Eso es un derecho que ha sido negociado a través de diversos sindicatos para poder cubrir las necesidades de salud. El derecho de que mis hijos puedan ir a la universidad, pues eso es un derecho que se conquistó en un momento dado. O sea, ciertamente el reconocimiento de los derechos laborales es de fundamental importancia. No tan solo es bueno recordar, como tú haces, que se conquistaron en un momento dado, es bueno recordarlo para saber que los podemos reconquistar, ¿no? O lo podemos perder. O los podemos perder. Sí, Exactamente. es que bueno, sí, sí. Y en eso consiste, yo creo que una aportación fundamental de la vida sindical, y es la contribución a la vida democrática, porque una democracia viva es una democracia donde el pueblo se une, ¿verdad? De acuerdo a sus intereses, y los intereses de los asalariados son, ¿verdad? Los asalariados son más, así que es un interés bien poderoso cuando está unido para crear una sociedad más democrática, más justa y menos desigual. Este, Ciertamente. así que Ciertamente. eh, Carlos, se nos acabó el tiempo. Les recuerdo a los amigos y amigas que nos están escuchando que este programa va a ser subido a nuestra plataforma en YouTube, nuestro canal en YouTube. Pueden buscarlo en YouTube por el programa Apúntalo. Allí pueden encontrar este y otros programas que hemos ido presentando aquí en este espacio por Radio Universidad. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Esta conversación tiene que continuar, así que te voy a invitar para continuarla. Me parece que es importante, que es de radical importancia seguir aportando a la educación sindical, la educación de lo que son los derechos de la clase trabajadora, porque como tú mismo, ¿verdad? Tú pusiste también, eso es un instrumento en este momento eh, que necesitamos para mejorar en nuestras condiciones de vida y crear una mejor sociedad, como tú la definiste también. Así que gracias nuevamente. Será hasta la próxima y amigos y amigas, nos vemos la semana próxima.